«¿Cuál de mis hijas te gustaría?», preguntó el padre. «Quiero la gorda». El viento azotaba cruelmente por la calle principal de Whetstone, arrastrando arena y risas a partes iguales. En los escalones del salón, Jacob Miller empujó a su hija hacia adelante, su aliento pesado con whisky, sus ojos salvajes con desesperación. «¿Cuál de mis hijas te gustaría?», gritó extendiendo su mano como si presentara ganado. Dos hijas delgadas se encogieron hacia la entrada, pero fue Abigail, de hombros anchos, rostro suave, corpulenta, quien se quedó temblando en el centro de la multitud. «Ella es con la que me separaré», declaró Jacob, su voz espesa. «Un buen precio por una chica gorda que come más de lo que vale. $200 y es tuya. O tal vez un rifle nuevo y algo de harina si te sientes tacaño». La multitud se burló. Los hombres se codearon entre sí, gritando bromas crudas. Las mujeres susurraron detrás de manos enguantadas. Las mejillas de Abigail ardieron, sus ojos fijos en la tierra bajo sus botas. Cada risa se clavó más profundo en su vergüenza. Entonces la multitud se movió. Las botas golpearon contra las tablas, mientras una figura se abrió paso hacia adelante. Jed Stone, el hombre de la montaña, se alzó en el borde del círculo, alto, cicatrizado, ancho como las crestas madereras que llamaba hogar. Su abrigo colgaba pesado con piel de búfalo, su presencia más fría que el viento invernal. Se acercó más, sus ojos barriendo al padre ebrio, luego descansando en Abigail. Cayó el silencio. «Quiero la gorda», dijo Jed simplemente. Un jadeo se extendió por la multitud. Jacob parpadeó, luego sonrió con desdén. «Ella será tu ruina». Jed metió la mano en su abrigo, sacó una bolsa de cuero y la dejó caer a los pies de Jacob. Las monedas tintinearon más fuerte que las risas momentos antes. Entonces, sin otra palabra, Jed desabrochó su abrigo de búfalo y lo envolvió alrededor de los hombros de Abigail. Las burlas se detuvieron. En ese instante, ella ya no era solo el blanco de las bromas. Fue reclamada, protegida, vista. El peso del abrigo de búfalo presionó cálido y pesado sobre los hombros de Abigail. Olía a humo de leña, resina de pino y largos inviernos en el país alto. Por primera vez en su vida, sintió algo distinto al ridículo presionando sobre su figura, protección. Su padre, Jacob, se agachó para recoger las monedas con manos temblorosas. Contó rápidamente, ojos brillando con avaricia. $200 era más de lo que se había atrevido a esperar. «Es tuya», dijo, su voz una mezcla de triunfo y desprecio. «Buen viaje». Ni siquiera miró a su hija. La multitud murmuró en shock. Algunos aún reían, aunque sus voces eran inciertas ahora. Otros miraron a Jed Stone con algo cercano al miedo. No era un extraño en Whetstone. Los rumores sobre él habían llenado el pueblo durante años. Los niños susurraban que había matado hombres con sus propias manos. Los rancheros decían que vivía solo en una cabaña donde los lobos hacían guardia. Las mujeres cruzaban la calle en lugar de encontrar su mirada cicatrizada. Pero Jed no parecía notar los susurros. Solo se volvió hacia Abigail e inclinó su cabeza hacia el carromato esperando. «Ven», dijo tranquilamente. Sus rodillas temblaron mientras lo siguió. Cada paso alejándose de Jacob se sintió como atravesar un velo hacia algún mundo desconocido. Se atrevió a mirar atrás. Su padre ya se tambaleaba hacia el salón con sus monedas, como si ella no fuera más que un recuerdo que había vendido barato. Abigail tenía 16 años, aunque el peso de la humillación la hacía sentir mucho mayor. Toda su vida había soportado apodos crueles: vaca, barril, peso muerto. Había aprendido a mantener los ojos bajos, sus palabras suaves, su presencia pequeña. Sin embargo, aquí había un hombre, ancho como las montañas, que la había elegido sin burla.
La asustaba más que la ira de su padre. Llegaron al carromato. Jed levantó un saco de harina a un lado y le ofreció su mano. Su palma era áspera, cicatrizada, pero firme. Ella dudó. Luego le permitió ayudarla a subir. El banco de madera crujió bajo su peso y se preparó para la sonrisa familiar de desdén. Ninguna llegó. Jed simplemente tomó las riendas y chasqueó la lengua a los caballos. El carromato se sacudió hacia adelante, dejando Whetstone atrás. Los murmullos de la multitud se desvanecieron con cada vuelta de las ruedas. Abigail se envolvió más fuerte en el abrigo, su corazón martillando con confusión. Debería haber sentido alivio al escapar de su padre, pero el miedo se enredaba con cada respiración. ¿Quién era este hombre que la había comprado? ¿Por qué se había molestado? A su lado, Jed Stone mantuvo sus ojos en el camino. Su rostro, medio oculto por una barba espesa, estaba marcado por cicatrices que corrían desde la sien hasta la mandíbula. Parecía tallado del mismo granito que los picos que se alzaban en el horizonte. Silencioso, ilegible, pero no cruel. Abigail se arriesgó a otra mirada hacia él, buscando crueldad, hambre, cualquier señal de que había sido intercambiada por un destino peor. Pero todo lo que encontró fue el agarre firme de sus manos en las riendas, la paciencia silenciosa de un hombre acostumbrado a cargar pesos sin quejarse. Por primera vez en su corta y dura vida, Abigail sintió una posibilidad extraña. Quizás su historia no terminaba en vergüenza. Quizás apenas estaba comenzando. El carromato traqueteó fuera de Whetstone, dejando atrás los edificios de tablones, el olor del whisky y el eco de risas crueles. Abigail se sentó rígidamente en el banco, sus dedos aferrando el abrigo de búfalo fuerte en su garganta. El camino serpenteaba hacia las estribaciones donde las sombras ya se extendían largas, y las montañas se alzaban como guardianes esperando en silencio. Durante las primeras millas ni ella ni Jed hablaron. El crujido de las ruedas del carromato y el ritmo constante de los cascos llenaron el silencio. La mente de Abigail giraba con preguntas que no se atrevía a expresar. ¿La trataría amablemente? ¿Se arrepentiría del dinero que había gastado? ¿Qué futuro esperaba en el país alto, lejos de las calles estrechas del pueblo? Cuando cayó el crepúsculo, el aire se volvió más agudo. Un viento se deslizó desde los picos, llevando el aroma de pino y nieve. Abigail tembló bajo el abrigo, y Jed lo notó. Dirigió los caballos hacia un bosquecillo protegido junto a un arroyo. Sin preguntarse bajó y comenzó a recoger madera. Sus movimientos eran practicados, eficientes, el ritmo de un hombre largamente acostumbrado a la soledad. «Bájate», dijo, no sin amabilidad. Ella obedeció, sus botas crujiendo en el suelo helado. Él golpeó pedernal contra acero, y en minutos las llamas lamieron hacia el cielo, alejando las sombras. Abigail se sentó cerca, agradecida por el calor. Jed rebuscó en el carromato y regresó con un trozo de pan y una tira de venado seco. Los colocó en sus manos sin ceremonia. Ella dudó, la vieja vergüenza surgiendo. Demasiado a menudo había sido burlada por cuánto comía, por la forma en que la comida parecía adherirse a su figura. Pero el rostro de Jed era ilegible, sus ojos en el fuego. Lentamente probó el pan. Era tosco, pero para ella se sintió como un regalo. La noche se profundizó. Las estrellas ardieron duras y frías sobre los pinos. La luz del fuego parpadeó sobre el rostro cicatrizado de Jed, grabando las líneas de pérdida en su expresión. Abigail se atrevió a un susurro. «¿Por qué me elegiste?» Su cuchillo se detuvo sobre el palo que estaba tallando. Por un largo momento, el único sonido fue el arroyo corriendo cerca. Finalmente dijo: «Porque nadie más lo haría, y porque nadie merece ser dejado parado en el frío». Las palabras se asentaron pesadas en su pecho, no exactamente consuelo, no exactamente promesa.
pero eran honestas, y la honestidad era más rara que el oro en su mundo. Durmieron cerca del fuego, Jed extendido en una manta, Abigail acurrucada bajo el abrigo de búfalo. Despertó una vez al grito de un coyote haciendo eco por el valle. En el resplandor del fuego vio a Jed sentado erguido, rifle descansando sobre sus rodillas, ojos escaneando la oscuridad. Era un hombre que mantenía guardia, no porque desconfiara de ella, sino porque el peligro nunca estaba lejos en lo salvaje. La mañana siguiente, la escarcha bordeó la hierba, y su aliento se alzó en nubes mientras levantaron el campamento. El sendero subió más alto, serpenteando a través de bosquecillos de álamos donde las hojas del último otoño aún se aferraban como retazos de oro. Las piernas de Abigail dolían por apoyarse contra el carromato que se sacudía, pero mantuvo su silencio. Jed señaló una vez a una cresta distante. «La cabaña está más allá de allí». Mientras el día avanzaba, su miedo comenzó a cambiar. El silencio de Jed ya no se sentía como indiferencia, sino como firmeza. Cuando la rueda golpeó un surco y el carromato se sacudió, su mano salió disparada para estabilizarla, luego se retiró de inmediato. Cuando el viento cortó agudo, sacó otra manta de atrás sin una palabra. Para cuando el sol se deslizó bajo, pintando las montañas en fuego y sombra, Abigail sintió algo inesperado. No alegría, ni siquiera esperanza, solo el más débil despertar de seguridad. El mundo detrás de ella la había expulsado con burlas, pero adelante, en los lugares salvajes donde la ley y la crueldad tenían menos dominio, podría haber espacio para una chica como ella para respirar. El carromato crujió por la última subida empinada y de repente el valle se abrió ante ellos. Los pinos subieron por las laderas como ejércitos verdes, sus copas espolvoreadas con nieve tardía. En el claro abajo se sentaba una cabaña construida de troncos cuadrados, su chimenea respirando un hilo delgado de humo hacia el cielo del crepúsculo. La respiración de Abigail se cortó. Había esperado algo crudo, quizás una choza inclinándose contra el viento. En cambio, la casa de Jed se veía sólida, arraigada en la tierra como si siempre hubiera pertenecido allí. Un pequeño granero se apoyaba contra la línea de árboles, una cabra balaba desde un corral tosco, y las gallinas rascaban en el suelo helado. Era humilde, pero vivo. Jed detuvo los caballos. «Hemos llegado», dijo simplemente. Él llevó primero la harina y las herramientas, luego le hizo señas para que lo siguiera. Abigail dudó en el umbral, aferrando el abrigo de búfalo alrededor de ella. Adentro, la cabaña brillaba con la luz constante de un pequeño fuego. Una mesa marcada por el uso se sentaba bajo una ventana. Estantes alineados con frascos de frijoles secos y hierbas se apoyaban contra la pared. Una escalera subía a un desván arriba. Olía a humo, cuero y virutas de cedro. «Tomarás el desván», dijo Jed. Su voz era baja, práctica. «Más cálido ahí arriba, lejos de corrientes de aire». Ella asintió, aturdida de que hubiera pensado en su comodidad. Subiendo la escalera, encontró un colchón de paja metido bajo edredones. Presionó su palma contra él. Por primera vez, un lugar propio la esperaba, más de lo que su padre jamás había ofrecido. Los días se asentaron en un ritmo. Al amanecer, Jed partía leña mientras ella esparcía grano para las gallinas. Aprendió a ordeñar la cabra, sus manos torpes temblando hasta que chorros constantes de leche silbaron en el cubo. Barrió la cabaña con una escoba de ramitas agrupadas, apiló astillas junto a la estufa y descubrió el pestillo obstinado del sótano de raíces. Cada tarea, sin importar cuán pequeña, llevaba peso. No eran tareas para avergonzarla, sino pruebas de que pertenecía aquí. Jed rara vez hablaba, pero sus acciones silenciosas llenaron el silencio. Cuando sus manos se ampollaron por cargar agua, le mostró cómo agarrar el yugo apropiadamente. Cuando quemó pan en la estufa de hierro fundido,
Él sin palabras lo raspó limpio y le entregó otra sartén. La dejó aprender, pero nunca se burló. En las noches, él leía en voz alta de una Biblia gastada, su voz áspera pero constante. Abigail remendaba sus camisas a la luz del fuego, el abrigo que él le había dado envuelto sobre sus hombros. Una noche una tormenta aulló por el valle, sacudiendo postigos y agitando la puerta. Una cabra se soltó y huyó hacia la oscuridad. Jed la arrastró de vuelta goteando mojada, mientras Abigail envolvió al animal tembloroso en edredones junto a la estufa. Cuando la cabra estornudó, ella rió a pesar de sí misma. Para su shock, Jed también rió, un sonido bajo y oxidado que los sorprendió a ambos. Encontró pequeñas alegrías. Palos de carbón del hogar se convirtieron en sus lápices. Dibujó el contorno del valle, la pendiente de los hombros de Jed mientras trabajaba, la curva de un pino contra el cielo. Una vez lo sorprendió estudiando sus dibujos. No dijo nada, pero el más débil asentimiento traicionó su aprobación. El silencio entre ellos cambió. Al principio se había sentido como una pared, espesa e impenetrable. Ahora era más como un techo, constante y protector. Se encontró tarareando mientras trabajaba, melodías medio recordadas de la infancia. Jed nunca interrumpió. Cuando la señorita Josie, la partera, se detuvo en sus rondas mensuales, encontró a Abigail barriendo el piso y a Jed sacando tazas. «Parece que has aterrizado mejor de lo que cualquiera de nosotros esperaba», dijo Josie calurosamente. «Este hombre es rudo, pero no es cruel. Te irá bien aquí». Esa noche, acostada en el desván bajo edredones espesos, Abigail susurró hacia la oscuridad. «Quizás no fui desechada. Quizás fui guiada aquí». Abajo, Jed se sentó tallando junto al fuego, su rostro cicatrizado atrapado en el resplandor. Se detuvo por un largo momento, como si hubiera escuchado sus palabras aunque no dijo nada. El fuego crujió, chispas subiendo por la chimenea, y la cabaña se asentó en paz. El tipo de paz que nunca había conocido en la casa de su padre. La primavera se deslizó lentamente hacia el valle. El deshielo hinchó el arroyo, y los primeros brotes verdes presionaron a través del suelo que se descongelaba. Abigail se levantaba cada mañana para atender cabras y recoger huevos, sus faldas húmedas con rocío, sus mejillas sonrosadas del trabajo. Ya no se sentía como una carga, se sentía útil, necesaria. Sin embargo, bajo el ritmo silencioso, las sombras persistían. Una noche, mientras remendaba un edredón rasgado cerca del fuego, se atrevió a preguntarle a Jed la pregunta que la había perseguido desde la noche en el pueblo. «¿Por qué me compraste?» Su voz era apenas por encima de un susurro. El cuchillo de Jed se quedó quieto contra la madera que estaba tallando. Sus ojos se alzaron, duros e ilegibles. Por un largo momento, el único sonido fue el estallido de la savia de pino en el fuego. «Porque nadie más lo haría», dijo al final. «Y porque sé lo que significa ser desechado». No dijo más, pero Abigail vislumbró el peso detrás de sus cicatrices. Más tarde, durante una tormenta que sacudió el valle, despertó para encontrarlo paseando por la cabaña, sudor en su frente, sus labios moviéndose sin sonido. En el parpadeo del relámpago escuchó un nombre, Sara, respirado como una oración. Para la mañana estaba silencioso otra vez, pero la tristeza grabó líneas más profundas en su rostro. Abigail también cargaba secretos. Había comenzado a escribir en trozos de carbón, asentando historias del valle, del hombre que la había salvado, de la chica que solía ser. Las escondió bajo su colchón, temerosa de su juicio. Pero una tarde Jed subió la escalera del desván con un saco de harina y encontró sus papeles esparcidos. Levantó uno, escaneó las palabras y lo dejó otra vez sin burla. «¿Tienes fuego?», dijo bruscamente. «No dejes que nadie lo apague».
Esa noche, la señorita Josie regresó, su rostro sombrío. Del bolsillo de su delantal sacó un telegrama doblado. Las manos de Abigail temblaron mientras lo abría. El mensaje era corto, brutal. Jacob Miller viene. Reclama hija. Sheriff para escoltar. El fuego pareció atenuarse. Abigail sintió su pecho apretarse como si bandas de hierro ataran sus costillas. Su padre, quien la había desechado, quien la había vendido por bebida y monedas, venía a arrastrarla de vuelta. «No iré», dijo ferozmente, sorprendiéndose incluso a sí misma. Alzó su barbilla y encontró los ojos de Jed. Ni siquiera si el sheriff mismo lo demanda. Jed asintió una vez. Su rostro no reveló nada, pero sus movimientos después llevaron propósito. Limpió su rifle, revisó las bisagras de la puerta de la cabaña, apiló leña alto junto al hogar. Su silencio no era miedo, era preparación. Abigail encontró fuerza a su manera. Con el aliento de Josie escribió un artículo, sus palabras agudas como el aire de la montaña. Describió la crueldad de su padre, la venta pública y la misericordia inesperada del hombre que la había acogido. Josie llevó las páginas montaña abajo, prometiendo verlas entregadas al periódico de Denver. Días después, mientras el viento azotaba frío e inquieto por el valle, Abigail se paró en la puerta de la cabaña y miró hacia el sendero. Su padre venía, y con él la ley torcida por el orgullo. Pero ya no era la chica que había bajado los ojos en la plaza de Whetstone. Había encontrado su voz. «Que venga», susurró al fuego crepitando detrás de ella. «Esta vez no me inclinaré». La mañana que llegaron, el valle estaba envuelto en una niebla pálida. Abigail estaba cargando agua del arroyo cuando escuchó el traqueteo de cascos. El miedo se retorció en su estómago, pero dejó los cubos y alzó su barbilla. Fuera de la niebla cabalgó Jacob Miller, encorvado y con ojos rojos de la bebida, su mano agarrando las riendas con propósito enojado. A su lado estaba el sheriff Caldwell, su placa atrapando la luz débil, y detrás de ellos 2 hombres de Whetstone que habían venido como testigos. Jacob se bajó de su caballo, su voz ya alzándose. «¿Crees que puedes quedarte con lo que es mío, Jed Stone? Ella es mi hija y he venido a llevarla de vuelta». El corazón de Abigail martilleó, pero se mantuvo firme junto a la cerca. «No soy tuya», dijo, su voz constante. «Me vendiste, me diste». El sheriff alzó una mano. «El reclamo del padre es válido hasta que se decida lo contrario. Ella es menor de edad. Por ley ella...» Antes de que pudiera terminar, el sonido de ruedas de carromato hizo eco en el sendero. La señorita Josie apareció, conduciendo su carreta duro, y detrás de ella vinieron gente del pueblo. Tom Wheeler, el herrero, Sarah Mills, la viuda, incluso Running Elk del campamento Ute. Se derramaron en el patio, su presencia una pared viviente. La voz profunda de Tom se alzó por el claro. «Lo vi yo mismo, sheriff. Jacob intercambió a su hija como una mula. Eso no es tutela, eso es abandono». Sarah Mills añadió, sus manos apretadas en su chal. «Lo vi maldecirla, burlarse de ella, dejarla sin nada. Perdió el derecho de llamarla familia». Jacob farfulló. «¡Mentiras! Ella es mi sangre». Running Elk se adelantó, desenrollando un paquete de papeles gastados. «Jed Stone tiene este valle por tratado. Su ley no lo anula. Él es protector aquí, no ladrón». Josie alzó un periódico doblado, sus ojos brillando. «Y todo Denver lo sabe ahora. El artículo ha sido impreso. El mundo sabe lo que Jacob Miller le hizo a su hija. ¿Y quién le dio dignidad cuando nadie más lo haría?» El sheriff escaneó la página, su mandíbula apretándose. Se volvió hacia Jacob. «La intercambiaste como ganado. Hiciste tu elección. La ley no te defenderá aquí». Jacob se lanzó, su mano alcanzando el brazo de Abigail,
Pero Jed se interpuso entre ellos, rifle en mano aunque el cañón bajado. Su voz rugió baja, peligrosa. «No la tocarás otra vez». Por un momento el patio estaba congelado. Entonces Abigail habló, clara y feroz. «Pertenezco aquí. Nunca regresaré contigo. Gideon Stone es el único padre que reclamo». El rostro de Jacob se desplomó, la furia colapsando en algo más débil. El sheriff agarró su brazo. «Es suficiente. Responderás ante el juez». Mientras arrastraban a Jacob, Abigail se paró derecha, su respiración aguda en el aire de la montaña. La tormenta había llegado, pero no se había roto. Había dicho su verdad en voz alta. Y el valle, con su gente y sus montañas, había respondido. Era libre. Esa noche, la cabaña brilló como una linterna en la oscuridad. Copos de nieve flotaron afuera, atrapándose en las ramas, pero dentro las paredes pulsaron con calor. Fuego chasqueando en la estufa, luz de lámpara derramándose dorada sobre la mesa tallada toscamente. Abigail se sentó cerca del hogar, sus manos envueltas alrededor de una taza de caldo. Jed regresó del granero, sus botas dejando huellas oscuras en las tablas del piso. Puso su rifle de vuelta en sus ganchos y se acomodó en la silla opuesta a ella. Por un largo rato no dijeron nada. Solo escucharon el crepitar de la madera y el suspiro del viento más allá de los postigos. Finalmente, Jed habló. «Te paraste como roble hoy, más fuerte que la tormenta». Abigail encontró su mirada. Su voz tembló, pero no vaciló. «Tenía miedo, pero no me incliné. No esta vez». «Nunca lo harás otra vez», dijo él. Lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no eran lágrimas de vergüenza. Miró alrededor de la cabaña. Los edredones que había remendado, los estantes que había ordenado, la cabra balando suavemente en su corral afuera. Por primera vez pertenecía. El viento gimió sobre el valle, llevándose los últimos ecos de la crueldad de su padre. Dentro de estas paredes de troncos, solo sintió la presencia constante del hombre que la había elegido cuando nadie más lo había hecho. «Quizás esto es hogar», susurró. Jed se recostó, su rostro cicatrizado suavizado por la luz del fuego. «Lo es, si lo quieres». Ella asintió, su corazón silencioso al fin. Mañana podría traer batallas frescas, contra la ley, contra el desdén del mundo. Pero esta noche, en el círculo de luz del fuego, era simplemente Abigail. Ya no la chica gorda burlada en la plaza, sino una mujer joven que había defendido su terreno y se había encontrado sin miedo. Cada vez que leo sus comentarios, me recuerdan cómo historias como la de Abigail cruzan océanos y montañas, alcanzando corazones que han conocido lucha y esperanza. Su viaje no es solo sobre una chica y un hombre de la montaña, es sobre dignidad reclamada, sobre encontrar fuerza donde ninguna era esperada. Si alguna vez te has sentido pasado por alto o desechado, sabe que tu valor no puede ser intercambiado. Dime, ¿desde dónde en el mundo estás escuchando esta noche? Deja un comentario abajo. Y si crees que el amor puede echar raíces incluso en el suelo más duro, quédate con nosotros. La próxima historia te está esperando.